Recording in progress. Hola, en el episodio de hoy en podcast vamos a estar hablando sobre el relato policial y sus diferentes tipos. Para comenzar, hablar sobre el tema del género policial es un relato en donde ocurre un delito, un asesinato, un robo, un tipo de estafa. Y hay alguien que se encarga, un detective, que se encarga de investigar lo sucedido y de descubrir quién es el causante, ¿no?, de este delito. Los primeros textos de este género fueron escritos en los años 1840 hasta 1845 por el estadounidense Edgar Allan Poe, quien escribió grandes relatos, grandes textos, cuentos policiales como Los crímenes de la calle Morgue o La carta robada. Pero con el transcurso de los años, el género policial fue cambiando y hoy en día encontramos dos diferentes tipos de cuentos policial. Está el policial de enigma, el policial clásico, denominado comúnmente como clásico, y el policial negro o denominado duro, ¿no? En todos ellos hay un elemento fundamental, ¿no?, que coinciden ambos en común, es que no ocurren, no hay explicaciones sobrenaturales, ¿sí? Ahora Lau nos va a explicar los dos diferentes tipos de policiales. Bien, muchas gracias, Lu. Primero, tenemos el policial clásico o de enigma, se llama. Estos se caracterizan por tener un hecho difícil de resolver. Y se necesita, en este caso, un detective. Lo que tiene que tener la cualidad de detective es que sea muy inteligente y que pueda deducir todos estos enigmas. El detective siempre está con un acompañante, con un ayudante. Un claro ejemplo es la novela de Conan Doyle llamada Sherlock Holmes, en el cual tenemos a Sherlock como el investigador y a Watson, que es su ayudante. Y después tenemos el policial negro. Este se va a dar a principios del siglo XX, más precisamente en el año 1920 en Estados Unidos, con la caída de las bolsas de Wall Street. Hubo una gran depresión a causa de esto. Acá lo que se va a caracterizar es que hay mucha abundancia del tema de la violencia. Los personajes provienen de una sociedad baja, o sea, ¿qué quiero decir con baja? Una sociedad pobre, quiero decir. Estas personas caen en los sentimientos, o recaen, mejor dicho, en los sentimientos más bajos, como por ejemplo la avaricia, el odio, la corrupción, el rencor, etc. En este caso, por ejemplo, acá no hay detective. El que resuelve estos casos es el policía. Un claro ejemplo lo podemos ver en el autor Roberto Arlt, en El crimen casi perfecto, el cual acá vemos que el policía es el que trata de resolver este asesinato de la señora Stevens. También, Lau, se puede observar claramente en este texto cómo el detective va dejando de lado ciertas hipótesis. Te muestra una hipótesis que uno realmente como lector la cree, pero después nos damos cuenta que la descarta automáticamente porque no lo es, ¿sí? Porque ya hay una coartada de que ese personaje era imposible que haya hecho el crimen. Entonces es muy interesante cómo se puede ver eso a lo largo del texto. Sí, Lau, disculpame. No, más que nada, por último, para cerrar, como dice Lucía, lo que hace acá el autor es engañar al lector, ¿no? Nosotros creemos que es tal personaje y termina siendo diferente. En este caso, El crimen casi perfecto de Roberto Arlt, tenemos 3 hermanos, que era Juan, Pablo, y ¿cuál más era, Lu? El otro personaje se llamaba Pablo, Esteban y Juan. Esos eran los 3 hermanos de la señora Stevens. Claro, Esteban. Bueno, lo que pasa es que acá la señora la encuentran muerta y los últimos que
estuvieron con la señora Stevens fueron estos 3 hermanos. Entonces, al principio lo que pasa en la narración es que te da a entender que fueron ellos. Es más, te dan como una especie de característica o historial, mejor dicho, de cómo eran ellos, el tema de su herencia, las actitudes que tenían cuando el policía le hacía tales preguntas hacia este asesinato. Y bueno, y después se da un vuelco en el medio de la trama, se da un vuelco y termina siendo el doctor de la señora Stevens, que termina envenenando a través de un vaso con hielo. Un vaso con whisky era. Claro, lo que hace el doctor es envenenar los hielos que la señora realizaba, tenía una cubetera, lo llenaba de agua y lo ponía en el freezer. Entonces el doctor aprovechó lo que hacía ella, que en vez de comprar hielos, lo hacía en su casa, de envenenar los hielos. Así que, sí, más que nada eso es lo que tiene el policial negro. Tiene esos rasgos. Por ahora tenemos esos casos, tipos de policiales. No sé si te gustaría hablar, Lucía, de los tiempos del relato, o querés que yo lo desarrolle, como para cerrar el tema. Sí. Si querés puedes dar la introducción vos de los tiempos de relato. Dale. Bueno, los tiempos de relato suelen proceder en 2 sentidos. A medida que avanza la investigación es una, que sería el desarrollo de los hechos orientados al futuro. Y el segundo es cuando se revela el enigma. Esto es como que da una explicación de lo sucedido en el pasado. Por ejemplo, en el crimen casi perfecto, se revela el enigma cuando el doctor... ¿cómo era? Claro, cuando el detective se da cuenta, lo que él hace el detective es ir a un bar y pide un vaso con whisky. Entonces se queda observando ese vaso y ve el hielo derretirse poco a poco, y ahí automáticamente se le vino la idea de estas pistas, ¿no? De que podría haber sido el hielo, ¿no? El que envenenaron. Entonces va a hablar con la sirvienta de la señora Stevens y resulta ser, le preguntó, la señora Stevens tomaba whisky con hielo o sin hielo, con hielo. Entonces ahí automáticamente se dio cuenta que lo que envenenaron fue el hielo, ¿sí? Mediante esa pista. Y también otra cosa a destacar es que todo esto ya lo estamos sabiendo al final del relato, ¿no, Lau? Exacto, sí, esto se revela bien al final del relato. También un detallecito cabe destacar, es que en el relato, o en el policial negro, no tenemos un ayudante como en el clásico. Acá lo resuelve solo. Y bueno, como había dicho antes, no necesitamos de un detective, de alguien especializado en eso, sino un policía. Así que bueno, Lu. Espero que les haya ayudado este pequeño aporte sobre los tipos de policiales y brevemente lo que es el género policial. Y nos estamos encontrando en un siguiente episodio en podcast. Nos vemos. Chao.